Con los captadores solares, el calor del sol se transfiere al agua para uso doméstico. De este modo, conseguimos aprovechar parte de la energía gratuita que cae sobre nuestros hogares. En el captador solar se calienta un fluido que circula hasta el acumulador y que transmite el calor al agua sanitaria y, de manera opcional, a la climatización de la piscina o al sistema de calefacción. Después, el fluido vuelve al captador solar, donde se calienta de nuevo. Este proceso se repite de manera continuada. Dimensionado correctamente el sistema, es posible conseguir un aporte de más del 70% de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria. Los captadores solares de Velux se instalan en el tejado, integrándose en él. Su diseño es discreto y armonioso. Los captadores van revestidos con los perfiles clásicos de Velux y por eso combinan perfectamente con las ventanas Velux. Los captadores solares son más eficientes en tejados orientados al sur y con una pendiente de entre 30 y 60 grados. Utilice el programa de cálculo Velux para un dimensionamiento correcto. Los depósitos solares ocupan más espacio que los de agua caliente tradicionales, ya que deben almacenar toda la energía solar posible. Cuando se suceden los días nublados, el agua sanitaria se produce mediante una caldera o mediante un termoeléctrico. Velux suministra todos los componentes necesarios del equipo: captador solar, acumulador, vaso de expansión, separador de aire, mezclador termostático, glicol. Los equipos solares Velux están disponibles para cumplir el código técnico de la edificación en viviendas desde 2 hasta más de 10 personas. Velux suministra diversas variantes de captadores solares, adaptadas a las condiciones de radiación solar de cada mercado. Veamos cómo se instala un equipo solar. Una vez decidido el emplazamiento, hay que quitar las tejas. Fije firmemente los rastreles de apoyo. El rastrel inferior deberá colocarse de modo que quede a una distancia de 80 milímetros del borde de las tejas. Los rastreles de apoyo deben colocarse a una distancia entre ellos 45 milímetros superior a la medida Y del captador. Las medidas exactas figuran en las instrucciones de montaje escritas que se suministran junto al captador solar. Si quitamos las tejas, que quedarán por debajo del perfil de montaje inferior, nos resultará más fácil colocar el captador solar y conectar los tubos flexibles. Las tejas se deben biselar para que el babero del cerco de estanquidad vierta el agua sobre ellas más fácilmente. Guardamos el embalaje, que nos servirá para cubrir el captador solar al poner en marcha el equipo. Todas las piezas necesarias para el montaje del captador se encuentran en una caja separada. Encajamos los separadores contra el borde inferior del marco, de forma que queden a unos 15 centímetros de los laterales. Las asas situadas a los lados del captador permiten levantarlo hasta el tejado con mayor facilidad. Colocamos el captador solar de modo que los separadores apoyen en los rastreles de montaje. El captador se atornilla directamente a los rastreles, sin necesidad de modificar la estructura del tejado. En la caja del cerco de estanquidad hay una etiqueta en la que figura la medida A, que hace referencia a la distancia que debe haber entre dos captadores que se montan uno junto al otro. En nuestro caso, la distancia entre dos captadores es de 100 milímetros. Cuando la distancia entre los captadores es de 100 o 120 milímetros, hay que utilizar un conector de tubo flexible ZFR-EF0 entre los dos captadores contiguos. Cuando la distancia entre los captadores es de 140 o 160 milímetros, habrá que utilizar un conector ZFR-GH0.
Ahora hay que conectar los captadores solares al acumulador de agua caliente. Abrimos un orificio en el techo y montamos los manguitos por los que habrán de pasar los tubos flexibles. Para conectar los captadores al acumulador, recomendamos utilizar los tubos flexibles ZFM de Velux, compuesto de tubos de acero inoxidable aislados con accesorios de conexión. Montamos el ramal de retorno o de impulsión, que está compuesto por los tubos que llevan el fluido termoportador enfriado desde el acumulador hasta los captadores. Una vez conectados, los tubos flexibles deben quedar completamente cubiertos por el aislante. Esto evitará pérdidas de calor y protegerá los tubos. Los tubos flexibles están diferenciados. El tubo de retorno que acabamos de montar tiene una marca azul. De este modo, podremos distinguir el tubo de retorno del de ida cuando haya que conectarlos al acumulador de agua caliente. Los tubos flexibles se fijan mediante abrazaderas. Evite la tensión excesiva de los tubos. Los tubos flexibles deben instalarse siempre en caída, desde los captadores hasta el acumulador, para evitar bolsas de aire en la tubería. Llevamos la sonda de temperatura que se suministra con el acumulador hasta el captador solar. Introducimos la sonda en el orificio situado en la parte superior del último captador del sistema solar, el punto más caliente. Debemos montar la sonda antes de colocar el cerco de estanquidad.